Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias ya. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 10, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Amados, la vida del hombre, cuando el hombre hablo de hombre y mujer, del ser humano, es siempre enfrentar problemas, siempre es enfrentar y resolver problemas. No existe la vida del ser humano sin los problemas. Aún en los momentos más bonitos, de más bendición, siempre hay congoja, siempre, ¿verdad? Aún cuando estemos celebrando, siempre usted va a pensar, ay, el tío no sé quién, si estuviera aquí fulano, siempre vamos a tener congoja, pero eso no nos tiene a nosotros que amedrentar. Hebreos capítulo 10, versículos del 35 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Hoy sí va a estar usando su Biblia, por favor, si no, acérquese, hay un hermano con Biblia. Hebreos, por favor, capítulo 10, versículos del 35 en adelante. Lo tenemos todos. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es, oiga esa la siguiente palabra, ¿qué dice ahí? Necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dígalo con fuerza por favor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a repetir el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a hacer una cosa, vamos a quitar el nosotros y vamos a decir yo, ¿sí? Va a quitar el nosotros y va a decir yo. Dice, pero yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, vamos a compartir tu palabra. Gracias, Dios, por toda la bendición. Gracias, Padre, por todos los momentos de nuestra vida, los que son difíciles, los que son mejores. Pero sabemos, Dios, que contigo todo tiene un propósito, Señor. Todos los momentos de nuestra vida tienen un propósito para glorificarte a ti. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Una vez más, ponemos todas nuestras preocupaciones en tu mano, Señor, para estar libres en nuestro corazón y pensamiento, para que tú nos hables al corazón. Que tu Santo Espíritu nos motive, nos hable, nos enseñe y nos permita avanzar en esta vida cristiana. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Amados hermanos, fíjense que yo soy un pastor bautista, ordenado de un seminario bautista. Creo que soy una persona de doctrina fuerte, creo yo. Y un poquito así, quizás un poquito echado a la antigua. Sí me gustan las cuestiones modernas, me trato de adaptar a la tecnología, etcétera, ¿verdad? Pero mi manera de vivir como creyente es un poquito a la antigua. Por eso es que usted escucha mis predicaciones y usted tiene que ser muy sabio. Usted tiene que ser muy, ¿qué? Sabio, para que usted pueda tomar de la nueva vida que tenemos ahora y de la vida anterior, porque esta pandemia vino a hacer un cambio tremendo en el mundo, no solamente en su vida, sino que en el mundo entero. Vino a hacer un cambio de mentalidad, un cambio, puso un surco entre los jóvenes previo a la pandemia y los jóvenes post pandemia, y los mayores nos hemos quedado en medio, ¿verdad? A ver quién se adapta, de tal manera que hay adultos que se han envejecido estos 2 años más tiempo porque no se han podido adaptar a los cambios. Entonces es bien tremendo, pues, porque no hay,
casi todo ahora es diferente. El pensamiento, increíble, el pensamiento, esos 2 años vinieron a trastornar todo. El pensamiento de todas las personas ha cambiado. Y no podemos nosotros quedarnos con la tecnología pasada, con las costumbres pasadas, porque la cosa es que ya cambió. Ahora, aunque las cosas cambien, Dios no cambia. ¿Está conmigo? Todo puede cambiar. Pero la Biblia dice que en Dios no hay mudanza, quiere decir que no cambia, ni siquiera hay sombra de variación. O sea, no importa la pandemia, no importa la tecnología, no importa la cultura, la nueva cultura, Dios siempre es el mismo. Y por eso es que su palabra, no importa cuáles sean los cambios, siempre es la misma. Y por eso es que en la Biblia usted tiene que aprender principios bíblicos que nos ayuden a enfrentar todo lo que venga. Principios bíblicos donde yo tengo que recordar quién soy yo delante de Dios. Oiga esto, porque eso es importantísimo. ¿Quién soy yo delante de Dios? Porque, por ejemplo, la Biblia, cuando usted ve la muerte de todos los hombres, todos los hombres que menciona la Biblia, a la Biblia no le interesa cómo murieron. Porque hombres de fe murieron aserrados. Hombres que no eran de fe murieron de viejos. A la Biblia no le interesa. Oiga bien, no le interesa cómo usted murió, en qué evento murió. A la Biblia le interesa si usted estaba en la fe o si no estaba en la fe, porque de eso depende cómo se va a encontrar con Dios. Eso es todo. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos habla de los grandes hombres de la fe. Para algunos el capítulo 11 es como el pabellón de la fe. Y comienza con la definición de fe. Hebreos 11:1. Vamos a ver quién me lo dice de memoria. Hebreos 11:1. No, levante la mano y dígamelo, así a la buruca no se puede. Amén. Ok, dice, es pues la fe. Oiga esto, es una conclusión. Es pues la fe. Número 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es algo interno. ¿Sí? Es algo que ha llenado mi corazón, ha llenado mis pensamientos. Yo estoy lleno de fe, yo he aprendido a vivir por la fe. Entonces, enfrento los problemas por la fe. La fe, un sinónimo de fe en la Biblia es confianza. Amados, un sinónimo de fe en la Biblia es confianza. Yo confío en las promesas de Dios y yo sé que Dios no cambia. Entonces, si yo he creído en Dios, Cristo es mi Salvador, entonces yo sé el lugar que yo tengo frente a Dios, sin importar dónde me encuentre, sin importar cómo me encuentre, sin importar si estoy en un momento de bendición o en un momento de limitación, porque de repente con las predicaciones de ahora usted pensaría que un hijo de Dios siempre va a estar bendecido materialmente hablando, y no siempre es así. Mucha gente pensaba antes, no, si el hermano se enfermó es porque algún pecado tiene. Algo anda haciendo este hermanito, ¿verdad? Hasta que le pasa a uno, se da cuenta que no es así. Y Job dice que así como las chispas de fuego van hacia arriba, así es el hombre hecho para la tribulación, para las dificultades. Entonces, amados hermanos, ahora el problema es, y eso es lo que usted debería definir en su corazoncito, ¿quién es usted delante de Dios? No delante de la humanidad. La humanidad antes de la pandemia pensaba algo de usted y después de la pandemia hoy piensa otra cosa. Amados hermanos, mire, usted tiene que estar seguro, ese tiene que ser su tesoro más grande, la certeza que usted tiene delante de Dios, si usted es hijo de Dios o si usted no es hijo de Dios. Dios no tiene sobrinos, Cristo no tiene primos, sino que solamente hijos.
Y esto es tan difícil, amado hermano, tan extremo, que dice el Señor Jesucristo que va a llegar un tiempo donde mucha gente se le va a acercar al Señor y le va a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor les va a decir: alejaos de mí, hacedores, dice, no os conozco, alejaos de mí, hacedores de maldad. O sea que la situación es quién es usted delante de Dios. Si usted tiene seguro ese punto, amados hermanos, usted puede estar tranquilo. Pero si usted tiene seguro ese punto, también el desarrollo de su vida tiene que ver con eso. Porque si yo soy creyente, si yo he nacido de nuevo, si yo soy hijo de Dios, yo vivo, amados hermanos, yo vivo conforme a la voluntad de ese Dios que me ha llamado. Mire qué tan importante es esto. Ve el texto que hemos tomado ahora. Estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 35. Oiga esto, por favor. La carta a los hebreos se escribió a un grupo, por supuesto, de hebreos que estaban siendo perseguidos para que no dudaran de su fe. Y entonces, oiga esto, por favor. Dice, versículo 35. Bárbaro. Dice: no perdáis pues vuestra, ¿qué? Confianza. ¿Por qué puede perderse la confianza? Hay situaciones que lo hacen dudar a uno, ¿verdad? De repente usted hace un negocio con alguien. Oiga, usted hace un negocio con alguien y ese alguien, usted se da cuenta que de repente está en bancarrota. Y entonces usted, situaciones que de repente lo hacen dudar, llega a su casa y se da cuenta que no tiene ni para comer. Y entonces dice: ¿y este es el que me va a responder? Son situaciones que lo hacen, ¿qué? Dudar a uno. Pero cuando nos referimos a Dios, no debe haber, oiga bien, no debe haber situación alguna que debería hacernos dudar de Dios. Dude de usted, pero no dude de Dios. Porque si usted duda de usted, usted podrá ir a Dios para que Dios le fortalezca. Y usted va a poder confiar en que si usted está temblando, Dios no tiembla. Que si usted quiere cambiar, Dios no cambia. Que si viene una enfermedad, Dios en su momento le va a sanar. Entonces dice la Escritura: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene el ¿qué? Grande galardón. Galardón es un premio. Entonces dice después: porque os es necesaria ¿el qué? La paciencia. Esta es una palabra que yo creo que a nadie nos gusta. Mucha gente me dice: pastor, yo lo admiro a usted, me decía el hermano, porque usted es una persona bien paciente. Pregúntenle a ella, ¿verdad? Hasta me vuelve a ver. ¿Ah? No, pastor, usted es una persona bien paciente. Yo lo veo bien tranquilo. Nunca lo he visto, ¿cómo me dijo? Que pierde, lo vamos a decir así, que pierde el control. Que me sé controlar, es cierto. Pero que soy 100% paciente, que tengo súper paciencia, no. A veces me han hecho cosas, mi hermana se ha dado cuenta y no falta siempre un hermano: pero pastor, cálmese, qué cara de diablo que tengo en ese momento. Porque somos seres humanos, que nos enojamos, que nos decepcionamos, pero siempre debemos correr delante de aquel que no cambia. Entonces, por eso es que dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene ¿qué? ¿Qué dijimos que tiene? Grande galardón. Porque os es, oiga esto, es una palabra necesaria. O sea, usted no puede vivir su vida cristiana, valga la redundancia, sin ser una persona paciente. Porque tenemos un enemigo que quiere que dudemos. Amados, mire, si usted se va desde el principio en Génesis, cuando Satanás se acercó a Eva, le dijo, le mintió, le quiso hacer dudar con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Eva comenzó a hablar y dijo: no, Dios no nos ha dicho eso, pero Satanás vino a querer sembrar la duda. ¿Y cómo es que Dios les ha dado todo esto y no quieren que coma del árbol de la ciencia? Es porque Dios, mire, les estaba queriendo hacer pensar: Dios es malo. Dios no quiere que tengamos, y como nosotros tenemos el chip, ¿verdad? Cuando nos prohíben algo, eso es lo que queremos hacer.
inmediatamente. Entonces comenzamos nosotros a dudar. Y más cuando vemos que de repente Dios bendice a un hermano y no nos ha llegado la bendición a nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Vemos que a alguien le sale bien algo y a nosotros no. ¿Y por qué no me pasa a mí? Y entonces, amados, nosotros tenemos que confiar que Dios tiene el control. Dios no cambia y Dios tiene el control. Dios sabe por qué hace las cosas. Yo sé que usted puede volver a su pasado y situaciones que usted hubiera querido que se dieran, no se dieron. Ahora usted puede dar gracias a Dios porque esas situaciones no se dieron. Dios tiene el control. Dios, mire, Dios no solamente ve el futuro y sabe lo que va a pasar. Dios organiza el futuro. ¿Por qué nosotros creemos que Dios es el único y verdadero Dios? Y ponga atención a esto. ¿Por qué nosotros los cristianos evangélicos creemos que el Dios de la Biblia, el Dios judeo-cristiano, es decir, del judaísmo y del cristianismo, es el único Dios verdadero? La Biblia dice que Él es el único que controla los tiempos. Él es el único que dice que las cosas que van a pasar y hace que pasen. Es el único. Y mire, y todas las profecías que aparecen en la Biblia testifican que Dios dijo la verdad. Profecías cumplidas. Profecías que cuando usted se da cuenta el tiempo en el que se escribieron y pasaron miles de años antes de que esto se realizara. Solo Dios tiene el control. Solo Dios decide qué hacen las cosas. Dios no solamente es sabio, Dios no solamente es todopoderoso, sino que Dios tiene una característica, y ponga mucha atención a esto, un atributo que solo lo tiene Él. El atributo se llama aseidad. Diga conmigo, aseidad. Dios no necesita de nadie. Dios es autosuficiente. Dígalo. Dios es autosuficiente. ¿Y por qué no lo dijo así, pastor? Para que me estén problemando. Para cuando se lo mencione en la palabra aseidad, usted sepa qué es. Dios es autosuficiente. Todo necesita cargarse, todo necesita apoyo, todo necesita que algo lo complemente. Todo. Dios no. Dios no necesitó de nadie. Dios hizo que las cosas fueran. De hecho, cuando usted ve en Génesis 1:1, ¿cómo dice Génesis 1:1, mi hermana maestra? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dígalo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No da más explicación. Pero ¿cuál principio? En el principio de las cosas que nosotros conocemos, que nosotros entendemos. Pero Dios era antes de ese principio. Entonces, ahí hay muchas cosas que me gustaría entrar, pero no vamos a salir hoy. Entonces, amados hermanos, vea por favor que hay demasiadas cosas que nos hacen dudar, demasiadas cosas que chocan con nuestro intelecto, que no conocemos, que no entendemos. No podemos, oiga esto, por más que usted quiera, no podemos entender a Dios. Amados, mire, yo he intentado estudiar la Biblia, yo he leído, yo he estudiado, 4 años estuvimos en el seminario, me encanta la palabra, yo ando trabajando, escuchando palabra, escuchando sermones, escuchando tremendos teólogos y amado hermano, yo no conozco casi que nada de Dios, solo lo que Dios ha querido revelar en su palabra. Es imposible que yo venga y decía, no hermano, no se preocupe, lo que va a hacer Dios mañana es tal cosa. Muchos pastores dicen eso, pero eso es mentira. Nadie sabe lo que Dios va a hacer mañana exactamente. Entonces, pero yo sé que tiene el control. Yo sé que Él no tiene ningún interés de decirme exactamente todo lo que va a pasar. Qué bueno fuera, ¿verdad? Qué bueno fuera que nosotros pudiésemos arrodillarnos. Señor, yo te quiero pedir que me ayudes. ¿Dónde me voy mañana? ¿A la empresa tal a pedir trabajo o a la empresa tal? ¿Dónde me la van a dar? Oh, hijo, vete a la empresa tal. Ahí seguro te lo van a dar. Qué bueno fuera. Pero Dios no nos contesta así. Dios no nos contesta así. Dios quiere que nosotros nos esforcemos y nosotros confiemos en Él y que tengamos paciencia. Amados hermanos, la paciencia no es solamente el arte de esperar. Oiga esto, por favor, no es solamente esperar. No es solamente esperar confiadamente, calmadamente, sino que también es el arte de adaptarse. Diga conmigo, adaptarse. Adaptarse a los cambios que Dios va haciendo. Porque nosotros no gobernamos
sino que gobierna Dios. Y Dios hace los cambios que Él quiere. La paciencia suya, que viene de la confianza de Dios, es esperar y adaptarnos a lo que Dios va haciendo. De momento usted está bien, de momento Dios, de repente se pierde su trabajo y uno pues una gran aflicción perder un trabajo, pero si usted no ha hecho nada malo, si usted no es el culpable de que lo hayan despedido, usted puede seguir confiando en Dios. Busque trabajo, claro, no se va a quedar encerrado en su casa, busque trabajo, pero Dios le va a abrir puertas. Así el pastor Jude nos dice algo que a mí me encanta, que dice: Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Y eso es cierto. Yo creo que todos lo hemos comprobado. Todos hemos comprobado eso. Dios ha tenido que despojarnos literalmente, de arrebatarnos cosas que nosotros los teníamos abrazados y no alguna relación que no era conveniente. Dios ha tenido que quitárnosla de nuestras manos, amistades, qué sé yo, trabajos. Dios ha hecho que nos saquen de trabajos que Él ya no quiere que estemos ahí, pero nosotros estamos tan acomodados a esa situación que Dios tiene que hacer algo para expulsarnos de ahí. Y muchos de nosotros hemos alcanzado grandes cosas después de que nos han quitado lo que nosotros tanto amábamos. Amados hermanos, usted no puede abrazar la bendición de Dios. Abrace a Dios, abrace la palabra, confíe en el Señor, abrace las promesas de Dios. La bendición va a ser un día, va a ser otro día. Había encantado un predicador, el predicador pentecostal, que él decía, ¿verdad? No, hermanos, perdónenme, pero la bendición de la mañana ya pasó, ¿verdad? Hablando del desayuno. Hoy necesito otra bendición, la bendición de ayer. ¿Qué pasa con la bendición de ayer? Ya pasó. Su carro nuevo, ya estuvo, ahí lo tiene. Y lo que usted ve, dice la Escritura, no necesita fe. ¿Cuál carro nuevo, pastor? Si no se lo ha dado, siga teniendo fe que Dios se lo va a dar. Decía a uno de los muchachos de la iglesia, le decía: yo quiero que tú prosperes. Y esa es mi oración de todos los días con todos los muchachos, que Dios les dé sabiduría para que no se desvíen y comiencen a prosperar y que no se engañen por el brillo de otras cosas, sino que puedan seguir la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios vamos a alcanzar, vamos a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Y dice Proverbio que la bendición de Dios es la que, oiga esto, enriquece y no añade tristeza con ella, porque la bendición del mundo siempre aflige. Ay, viera qué trabajo bonito que me ha salido, pastor, me pagan $45 la hora y que no sé qué. Lo único que ya no va a venir al culto, pastor. Entonces, ¿qué padre quiere que su hijo se vaya? Pregunto yo. Mire, cuando uno de mis muchachos caminó, y ahí nomás en San Francisco, pues, yo sentía que se iba para Rusia. ¿Ah? Un padre, si yo siendo malo puedo desear que mis hijos estén cerca, ¿cuánto más su padre? Nunca, oiga, nunca Dios va a hacer que tú te separes de Él. Una bendición que te separa de Dios es una bendición que no viene de Dios y es una prueba. Y tú tienes que saberla resistir. Yo recuerdo que cuando recién vine acá, un pastor me dijo: mira, Mario, vas a trabajar, deberías dedicarte a la obra. No, pues si yo trabajo en la obra, pero pues sí, la familia tiene que comer. No teníamos casa todavía. Ahí estábamos viviendo con mi cuñado. Con mi cuñado vivimos casi un año allí. Y imagínense, 5 le caímos de un solo y nos aguantó un año. Estuvimos colaborando, estuvimos allí, nomás comenzamos a trabajar, tratando de ayudar, pero ya no, pues ya sabía que ya, si dicen que a los 3 días, ¿verdad? Que dicen que ya el pez de ya un año, yo ya estaba, pero gracias a Dios siempre nos llevamos bien con mi cuñado. Y entonces me dijo: mira, no trabajes, me dijo, perseverá y seguí en la obra, pero mis hijos. Y entonces comencé a trabajar. Y en mi trabajo, oiga bien, el trabajo que me dieron, como al nuevo siempre le quitan el domingo, ¿verdad? Siempre tienen que trabajar domingo. Y entonces yo trabajaba, quiero ver, de martes a domingo, no, de miércoles a domingo. Entonces sí, descansaba lunes y martes y no encontraba iglesia donde congregarme los martes.
Hasta que encontré una iglesia pentecostal y fuimos a la iglesia pentecostal. Ahí es donde conocí al pastor que decía la bendición de la mañana. Ya pasó, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Pero allí, como un cristiano bautista, amado, yo estaba allí y allí había, mire, dígame qué manifestación pentecostal usted ha visto. Allí la había. Pero había de todo. Había danza, había profecía, la gente le agarraba pero feo, hermano, mire, le pegaban una sacudida y yo solo los veía, ¿verdad? Yo solo los veía y orar, pobrecito el pastor, porque el pastor estaba orando y toda la gente gritando también en su oración. Era su estilo, no digo que es malo, era su estilo, pero yo allá adentro pues. Y entonces yo, Señor, y yo no encontraba otra iglesia donde me pudiese congregar. Y sabe, pasé más de 6 meses así. Hasta que yo le dije al Señor, Señor, dame el domingo. Dame el domingo, Señor, yo me quiero congregar. Y entonces llegó un nuevo manager y entonces valoró más mi trabajo. Y entonces me subió el salario. Y me cambió mis condiciones. Y yo, gloria a Dios, Señor. Gracias, Dios, gracias. Entonces ese manager, por andar de dadivoso, lo quitaron al mes. Y cuando llegó el nuevo manager, vio que yo ganaba el doble de los otros compañeros. ¿Y sabe qué hizo? Mario, fíjate que te vamos a tener que dejar ir. Como que uno está yendo, ¿verdad? Como yo no me quiero ir. Te vamos a tener que dejar ir. Y mire, y me quedé sin trabajo. Y yo dije, Señor, no era eso lo que yo te estaba pidiendo. Pero Dios abrió puertas y comenzamos a confiar en Dios y esperar en Dios. Y óigame, Dios ha abierto puertas y nos ha bendecido y ha hecho que mi vida vaya dirigida a servirle a Él. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros nos afianzamos de lo que en nuestra mente entendemos nosotros que es nuestra prosperidad y no le damos espacio a Dios, amados, nos limitamos. Usted puede estar bien, pero no está tan bien como Dios quiere que usted esté. Y amados hermanos, de repente Dios hace cambios. Y mire lo que dice, por favor. Sigamos leyendo acá. Hebreos dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, y este es el problema, amados, habiendo hecho, ¿qué dice ahí? Estamos en Hebreos 10:36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amados, la paciencia es hacer la voluntad de Dios en las circunstancias donde usted se encuentra. Ese es el asunto. Y haciendo la voluntad de Dios, dice aquí, no pierda su confianza. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. De repente hay cosas que no vamos a entender, se lo aseguro que muchas cosas no las vamos a entender. Mucha gente nos va a defraudar, téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Hijos, padres, esposas, amigos, jefes, etcétera, etcétera, nos van a defraudar. Pero yo estoy dando mi vida por eso. Sí, pero nos van a defraudar. Porque el único que no cambia, el único que no nos defrauda, el único es Dios. Y si nosotros no hemos puesto la confianza en Dios, vamos a ser defraudados y vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque nuestros ojitos están a un nivel horizontal y no a un nivel vertical delante de Dios. Y eso, amados hermanos, yo no soy profeta, pero eso la experiencia nos dice. Un hombre siempre traiciona, la familia siempre paga mal, la familia siempre hace cosas que no debe, siempre nos parte el corazón y siempre nosotros hacemos lo mismo con otras personas, con otros familiares. Y entonces, vea lo que dice después. Porque nos es necesaria la paciencia para, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque, oiga lo que dice, por favor, y esto es del profeta Habacuc, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Ahora, aquí están hablando de dos cosas. Cristo viene, definitivamente que nosotros estamos esperando la venida del Señor, pero también Dios viene en bendición, también Dios viene en ayuda para con sus hijos. Y nosotros tenemos que saber esperarlo. Nos decepcionamos y corremos.
Queremos culpar a los que tenemos a nuestro alrededor. Fíjense que ese es un error que nosotros tenemos, que no nos permite prosperar, que no nos permite desligarnos. Si usted no acepta que la situación actual que usted tiene ha sido porque usted caminó hacia allí, usted nunca tendrá el poder de salir de allí. ¿Se comprende eso? Si usted no acepta sus decisiones, si usted no acepta sus errores, si usted no acepta que su pasado lo trajo hasta su presente y usted dice, no, es que fue culpa de fulano, fue culpa de mengano, usted le está dando autoridad a gente que ya no puede hacer nada por usted. A uno de mis hijos todavía me culpaba a mí de cosas que pasaron hace 20 años. Y yo dije, hijo, yo no puedo hacer nada ya. Quizás tenés razón, pero yo no puedo hacer nada ya. Y le dije algo que Josué lo mencionó. Si yo me pudiera quitar un brazo para no haber hecho lo que hice, lo hiciera, hijo, pero no puedo hacerlo. No dependás de echarle la culpa a nadie. Y toma control de tu vida. Y aprende a salir de allí. Ahora usted ve al muchacho, tomó el control de su vida y hoy su vida ha cambiado. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Y nosotros no podemos hacer cambiar a Dios en sus pensamientos. Dios está definido y nada va a cambiar. No podemos hacer que la gente que está a nuestro alrededor cambie. No se puede. Usted no puede, mire, y esto yo lo veo, pues, papás no pueden hacer que sus hijos chiquitos les hagan caso. ¿Cómo va a hacer que su esposo cambie? ¿Cómo va a hacer que su hijo ya grande cambie? No, óigame, no se puede. Entonces tenemos que ir a aquel que sí puede, que es Dios. La Biblia nos manda a corregir a nuestros hijos, pero sin destruirlos. Y a veces queremos que hagan nuestra voluntad y tenemos nuestra propia perspectiva de la vida de nuestros hijos. Y ellos tienen su propia perspectiva. No tenemos la paciencia suficiente para sentarnos con ellos y que ellos nos cuenten cuál es la perspectiva de su vida. Y usted ayudarle a ellos para que ellos se puedan desarrollar. No, nosotros queremos controlar la vida de nuestros hijos. Y cuando eso es así, los hijos solo esperan a ser un poquito independientes y vuelan. ¿Están escuchando, papás? Eso lo he visto tantísimo. Querer forzar a un muchacho mayor de edad, a un muchacho ya grande, es como mojar un jabón y apretarlo. ¿Qué pasa con el jabón mojado? Y mire qué cosa más fea que el jabón se le caiga en el baño a uno. Ay, y más cuando no es el de su casa. ¡Cala! Hijo. Entonces usted tiene que cuidar a sus hijos, pero tiene que cuidar su pensamiento. Y para eso tiene que cuidar su relación con Dios, su propia relación con Dios. Y para eso usted tiene que ser una persona perseverante. Y para ser una persona perseverante, usted tiene que ser una persona que confía en Dios. No se puede ser perseverante si no aprende a confiar en Dios, a depender por completo de Dios. Amados, no se puede. Quiere que sus hijos cambien, es de rodillas delante de Dios. A veces uno quisiera agarrarlos de rodillazos a ellos, pero no se puede. Los jóvenes no logran comprender las cosas que para uno se ven tan claras. Hijo, mira, esto es así y asá. Te digo porque me pasó a mí. No, papá, eran otros tiempos. Y hay muchachos que necesitan darse una raspada contra las situaciones y usted no va a poder hacer nada más que ayudarles a que se soben del golpe. Muchos muchachos no van a entender. Y por más que usted grite, por más que usted lo golpee, por más que usted les quite cosas, por más que usted oiga bien, los ofenda. Porque cometemos el error, es que no, sos tonto, y decimos palabras más grandes porque lo que es tan claro para nosotros no lo es para ellos. Y entonces acuérdese, por favor, cuando usted quiso aprender, no sé, inglés o quiso aprender cualquier otra cosa, y lo que parecía tan claro para la persona que lo estaba enseñando, usted estaba en la nube, en la luna, y entendió. Sí, o cuando le hacen así, ¿se ha fijado? Sí, es no. Pues muchos de los muchachos así están.
porque no tienen nuestra propia perspectiva y por eso, aún en esa situación, nosotros tenemos que seguir perseverando en el Señor y nuestros hijos tienen que vernos a nosotros perseverar. Que no nos rajamos por cualquier cosa. Que pasan situaciones, que pasan enfermedades, que vienen necesidades, que vienen conflictos, que vienen cosas que decepcionan y sus hijos necesitan verlo, que usted sea una persona que confíe en Dios y que por eso usted es perseverante, porque sabe que su paciencia tiene gran, ¿qué dice la Biblia? Gran galardón, un gran premio. Amados, sin hablar del galardón del cielo, el galardón de la paciencia y la perseverancia con los hijos es una cosa tan preciosa. Ahora yo lo vivo con mis muchachos. El menor de mis muchachos tiene 24 años. Y yo puedo verlo entre 24 y 33, ya están grandes. Pero yo puedo ver el fruto hoy. Pero traté de no ser un padre invasivo, y sí un padre que estaba presente, un padre que hablaba, un padre que corregía, un padre que trataba de mostrarle, pues, aunque con muchos errores. Ellos me vieron meterme en líos por gusto, e inclusive algunos de ellos, papá, mira, ese negocio no está bien, yo lo voy a hacer, y meterme en líos, pero seguir confiando en Dios, y Dios nos vuelve a sacar. Una vez mi hijo me decía, es que mira papá, a veces estaba solamente con un trabajo que no le daba lo necesario y se frustraba, pero mira papá, cuando más frustrado me sentía, más deprimido me sentía, solo me acordaba de ustedes y no me podía deprimir. ¿Y por qué? Le dije, porque a ustedes les han pasado cosas y ustedes siempre siguen caminando, no porque seamos superpapás. No tenemos tantos errores. Le hablaba a una hermanita de los errores que yo he cometido con mis hijos en el ministerio. Pero siempre nos vieron avanzar. Siempre nos vieron ¿qué? Avanzar. Fíjense, por misericordia del Señor, nuestros hijos nunca nos han visto fuera del Evangelio. Nunca. No saben cómo nos sentimos por dentro, pero caminamos. Para que papá no vaya a la iglesia. Y eso sin que yo fuese pastor. No sé qué pasó. No sé si alguna vez faltamos. Éramos pastores de Carasucio, un lugar a 113 kilómetros de mi casa. Y mi día para congregarme, yo sentadito en la iglesia, era día miércoles. Yo no sé si hubo un miércoles. No sé, no tengo ni la más mínima idea. Un miércoles en el cual yo no he ido a la iglesia. Recibía visitas, así los despachaba. Mi papá llegó un día miércoles donde todos estábamos a la carrera y ahí no había tales, pues, porque si yo me comenzaba a arreglar para la iglesia es porque todos tenían que salir en carrera a arreglarse, porque no se quedaba nadie. Y entonces salíamos y íbamos para afuera y mi papá llegó, hola hijo, me dijo, y que no sé qué, aquí te vengo a ver, me dice, y mi papá tenía, no sé, como 2 meses de no verlo. Papá, le dije, ¿qué tal? Y me fui para adentro, ¿cómo está? Fíjese que voy para la iglesia, vamos a la iglesia. No, me dijo, yo a esa iglesia no voy, me dijo. Ay, papá, no hombre, mira que traje tal cosa, vea, y quedémonos aquí un rato. O deja que se vaya ella con los niños y quédate y quiero platicar contigo. No, papá, no puedo. Papá, no puedo. Se enojó el doctor Chávez ese día. Como usted no tiene ni idea. Se enojó. Pero me fui a la casa de Dios. Después, mi papá me reconoció eso. Amados hermanos, mire, es creer en Dios. Ese creer en Dios no solamente es un venir a la iglesia, es un decir yo soy cristiano, sino que es de verdad poner nuestra confianza en Dios, pase lo que pase. Amados, mañana podrá pasar lo que sea y Dios sigue sentado en su trono y eso es lo que nosotros tenemos que confiar. Porque Dios, amados, tiene el control. Y terminemos leyendo esto, dice versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué dice? Amados, para preservación del alma. No hay otra, no hay otra.
Nuestra fe en Jesucristo preserva lo que nosotros somos. Nosotros hemos confiado en el que todo lo puede. Yo no sé, yo quisiera que usted mismo pudiese evaluarse. ¿Cómo enfrenta su vida? En el capítulo 11, veamos por favor el capítulo 11 de Hebreos. Mire lo que dice aquí. El capítulo 11 es conocido como el pabellón de la fe. Es un lugar de exhibición de hombres que dieron su vida creyendo en el Señor. Dice, capítulo 11, ¿lo tiene ahí? Dice, es pues la fe, lo que ya dijimos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga esto, versículo 2. Porque por ella, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio los antiguos. Alcanzaron, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí usted comienza a ver cómo Dios comienza a detallar la vida de todos los hombres que vivieron en fe. Y por eso es que Dios nos manda a perseverar cualquiera que sea la situación. Si usted confía en Dios, amado, persevere. No le dé espacio. ¿Cuántas grietas han destruido, amados, edificios grandes, increíbles? Una pequeña grieta deja entrar y debilita. Y hay relaciones, hay vidas, hay desánimos. Hablaba con un hermano justamente el día de ayer, un hermano bastante entregado al Evangelio. Estuvo con nosotros un tiempo antes de la pandemia, tocaba el piano con los hermanos y pues ya como la pandemia tuvimos que cerrar la iglesia, pues ellos buscaron y se fueron. Hay iglesias que no cerraron, pues se fueron a una de estas iglesias. Y hablaba con él ayer y me decía, pastor, mire, entré en un bajón de mi vida, pero un bajón de decepción. Yo no le hallaba gusto a nada. Iba a la iglesia, leía la Biblia, oraba, cantaba, tocaba en el ministerio de alabanza. Llegué a un punto que se celebró el aniversario en la iglesia. Yo era el pianista de la iglesia y le pedí al otro muchacho que mejor tocara a él, porque yo estaba decepcionado. ¿Y qué es lo que le llevó a su decepción, hermano? Es que simplemente, hermano, dejé de interesarme en mi progreso personal como creyente. ¿Cómo así, pastor? Yo quiero preguntarle algo que parece tonto. ¿Quiénes de los que estamos aquí no sabemos al menos un versículo de memoria? Levante la mano sin pena, por favor, no se lo voy a preguntar, no se preocupe. ¿Ah? Bájela. ¿Quiénes no sabemos dos? ¿Quiénes no sabemos más de 10 versículos de memoria? ¿Y el resto? La cosa, amados hermanos, es que a Dios usted no lo puede conocer sin la Biblia. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Usted no es una persona religiosa. Usted es un creyente. La diferencia entre la religión y la teología, amados, la religión y la teología es estudiar a Dios y su revelación. La religión es estudiar los hechos de los hombres por alcanzar a Dios. La religión le estudia la sociología, le estudia la antropología, pero a Dios es su palabra, su revelación. Y amados, si nosotros estamos distantes de la palabra de Dios, yo le pregunto a usted, ¿cómo puede usted hacer la voluntad de Dios si no sabe cuál es? Usted está esperando que este pastor le diga, le revele a usted todos los elementos de la voluntad de Dios. Amados, va a tener usted y yo que vivir más de 200 años para que yo le pueda enseñar todo eso. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que orar, usted tiene que aprender a leer la Biblia. Fíjense que el Señor Jesucristo les decía a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, la palabra de Dios.
No podemos pensar en perseverar si no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando yo leo la carta a los Efesios, por ejemplo, que el apóstol Pablo oraba constantemente por la iglesia de Éfeso. ¿Y sabe por qué oraba? Porque ellos porque Dios les permitiera conocer el amor de Dios, la profundidad y la grandeza del amor de Dios, porque eso les iba a hacer a ellos estar perseverantes. Éfeso, la iglesia de Éfeso, llegó a ser la más grande de toda esa zona y de ahí se desprendieron otras iglesias. ¿Por qué? Porque llegaron a conocer la palabra. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Llegó un momento que se desinteresaron de la palabra. Ahora yo le digo, ¿dónde está la iglesia de Éfeso? No existe. Porque en el momento que nos desligamos de la palabra de Dios, nos desligamos del conocimiento de Dios, nos desligamos del poder de Dios, y dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo quisiera darle fórmulas extra bíblicas, pues. No, hermano, vaya usted y salga y arda de su casa, y ahí en la grama usted váyase descalzo, extienda los brazos y póngase a decir esta oración. Eso no sirve, amado. Eso no sirve. Quédese usted sentado y eso no sirve. Usted quiere meditar, usted quiere tener meditación. Ore y guarde silencio. ¿Sabe? Cuando usted ore y guarde silencio, lo primero que va a escuchar es que Dios, con su propia voz, le va a comenzar a decir las cosas que usted tiene que cambiar. ¿Está conmigo, iglesia? Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Ore. Pero orar es hablar con Dios, ¿verdad? No es un monólogo. Conoce la diferencia, ¿verdad? Entre una conversación y un monólogo. El monólogo no hay interacción de palabras. Orar es hablar con Dios. Hable. Dígale a Dios lo que piensa. Dígale a Dios lo que quiere. Pero, amados hermanos, en el tiempo de oración, sin quitarse de la actitud de oración, guarde silencio. Y Dios, con sus propios pensamientos, con su propia voz, va a comenzar a hablarle a su corazón. Sí, tú quieres que te bendiga, pero no has perdonado a fulano, no has hecho tal cosa, aquello lo dejaste pendiente, no has hecho. Y entonces usted se va a dar cuenta que así como nosotros queremos que Dios nos bendiga, Dios quiere que nosotros vivamos justamente, que vivamos correctamente. Entonces la vida cristiana es una vida en fe, la vida cristiana es una vida en confianza, pero que se demuestra con mi estilo de vida. Iglesia amada, mire, a ser creyente, ser una persona de fe, ser una persona que ha decidido agradar a Dios. Mire lo que dice el versículo 6 y con eso terminamos de Hebreos 11:6. Dice, pero, ¿qué dice ahí? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué, hermano? Mire, porque es, ¿qué dice? Necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, usted no viene a la iglesia solamente, y si usted viene solamente a eso, pues quiero decirle que viene por las causas equivocadas. Si usted viene a la iglesia para ver qué le dice el pastor, usted viene por las razones equivocadas. Nosotros nos congregamos a adorar al Señor. Amén. La Biblia dice que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Quiere decir que cuando usted viene con fe, de que cuando nomás usted se sienta, usted sabe que Dios está en medio de su pueblo. Cuando estamos alabando al Señor, la Biblia dice que Dios habita, ¿dónde? En medio de la alabanza de su pueblo. Cuando la iglesia está cantando, mire, no importa cómo cante, amados, no importa cómo cante. Si Dios quisiera que usted cantara como Plácido Domingo o como todos esos grandes cantantes, le aseguro que Dios le hubiera dado esa voz. Pero nos ha dado esta voz y Dios quiere que le adoremos a Él. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted sabe que viene a encontrarse ¿con quién? Con Dios. Y puede esperar que de la iglesia usted no se va a ir vacío. No por el pastor, no por los hermanos, sino que porque usted estuvo delante de Dios.
Mire, hermano, en la iglesia pentecostal que yo le digo que íbamos, yo veía a los hermanos que supuestamente tenían tremendos encuentros con Dios. Sacudidos y la palabra y hablaban en lenguas, bailaban, hermano. Había una hermanita que yo no sé por qué se pegaba unas sacudidas de izquierda a derecha, pero así, mire, así, de pongo, y yo la veía, ¿verdad? Pero de repente me las encontraba peleando con otra hermana, una discusión, y se dijeron cosas después de haber estado en esa santa reunión con Dios. Mire, hermano, todos, si usted ve en el Antiguo Testamento, todos los hombres que tuvieron un encuentro con Dios, su vida cambió. ¿Y cómo es posible que tengan un momento de trance con Dios y su vida siga igual? Entonces, amado, usted no necesita cosas que usted pueda ver, cosas que usted pueda sentir. Lo único que usted necesita es saber que Dios está con usted, que Dios desea que confíe en Él, que Dios desea que usted persevere en Él, que persevere en su vida cristiana, y sea cual sea la situación que usted se encuentre, Dios desea, oiga bien por favor, que usted haga la voluntad de Dios en todas las circunstancias de su vida. ¿Y cómo sé, pastor, cuál es la voluntad de Dios? Dios, mi querido hermano, siempre te va a llevar a hacer lo correcto. Siempre. Dios nunca te va a llevar a una relación ilícita. Dios nunca te va a llevar a que te robes lo que no es tuyo. Dios nunca te va a llevar a que hables mal de alguien. Dios nunca te va a llevar a hacer cosas que están en contra de la ley. Dios nunca. Oiga bien, Dios nunca te va a llevar a hacer cosas que Él mismo dice que son contrarias a su voluntad. Así es que yo no creo que usted no sepa qué hacer en todas las circunstancias que usted se encuentra. Lo que pasa es que es difícil hacer siempre la voluntad de Dios, y por eso es que aquí dice la Biblia que usted no pierda su confianza. Persevere. Aprenda a hacer la voluntad de Dios aún en las circunstancias difíciles. Aprenda a ser lo honesto siempre. Porque usted lo hace con fe. Y así usted va a agradar a Dios. Y si usted siente que va a perder algo por ser honesto, le aseguro, mi querido hermano, y se lo digo en el nombre del Señor, Dios le va a retribuir muchísimo más de lo que usted piensa que es perder. Pero nunca hacer la voluntad de Dios puede representar ningún tipo de real pérdida en la vida de ningún creyente. Amados hermanos, Dios es fiel. Oiga bien, Dios es fiel. Dios desea que nosotros donde estemos aprendamos a perseverar. Seamos personas de confianza, perseverantes porque confiamos en Dios. Dios nos va a dar su galardón en el momento indicado. Pero siga caminando, porque el galardón no está atrás. Sino que Pablo decía, prosigo a la meta, prosigo al frente. Y Pablo decía también, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. ¿Para qué? Para que en nuestros hechos un día, amados, un día cuando partamos, podamos ver los ojos de nuestro Señor. Y yo le digo, amados, y a veces yo me he puesto a pensar en eso y a veces he querido hacer cosas que yo digo, bueno, es justo, ¿verdad? Pero es justo, y hablo de hacer cosas que son injustas. Pero digo, un día voy a ver a Dios. Un día mis ojos van a ver a Dios. Y ese día, ¿cuál va a ser la explicación para decirle, Señor, es que no pude hacer tu voluntad? Porque le estaríamos diciendo, es que no confié en que tú me ibas a ayudar. Dios es fiel, Dios nos ama, y si perseveramos, amados hermanos, la bendición de Dios va a llegar a nuestra vida. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Gracias porque podemos esperar y confiar en ti, Señor. Que tu Santo Espíritu nos bendiga, Señor, y nos enseñe siempre a hacer tu voluntad. Mi amigo, usted que está en su casa, que el Señor le bendiga. Permita que Jesucristo cambie su vida. Va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítalo con fe, pues Dios tiene tanta bendición para usted. Repítalo y Dios le cambiará su vida. Sigamos orando nosotros.
El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.